Hola, ¿qué tal? Estimados amigos de Aleph, bienvenidos un miércoles más a un cineclub. Me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles para poder seguir dialogando y discutiendo sobre algunos temas sobre cine que nos ayuda como a poder problematizar algunas cuestiones. Siempre es muy rico comenzar y discutir. Y el día de hoy me da muchísimo gusto porque voy a presentar a un gran amigo que es Andrés Hinojosa de Toluca, con el cual vamos a estar platicando y discutiendo en torno a la película de Whiplash. La película de Whiplash es una película del 2014, protagonizada por Miles Teller, que es un joven baterista de jazz, que en la película se llama Andrew Newman, que quiere asistir a una de las mejores bandas de jazz de Nueva York. Esta banda de Nueva York está bajo la tutela del temible jazzista y maestro Terrence. Esta es una película bastante interesante que dentro de los premios Óscares, pues ganó como mejor película, también ganó mejor actor de reparto, mejor guión adaptado, mejor montaje y mejor sonido. Entonces, bueno, es una película que fue muy premiada, muy calificada, y pues hoy nos va a servir de pretexto para poder hablar un poquito en torno a los protagonistas, a lo que nos puede ayudar como a problematizar algunas cuestiones de lo social, de la clínica. Pues bueno, sin más que comentar, pues les presento y saludo a mi buen amigo Andrés Hinojosa. ¿Qué tal, Hola, Andrés? ¿cómo estás, Hola, Dani? hola. Bien, bien, bien. Pues primero que nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Andrés, No, gracias a a ti. participar el día de hoy en este cineclub, por tomarte el tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues gracias siempre por hacer este tipo de eventos. Es bueno, ¿no? Yo creo que la discusión de las películas y en torno a qué es lo que cada uno de nosotros podemos vislumbrar, ¿no? Ya ha estado José Tapan, ha estado Natalie, ha estado Jorge, ¿no? Entonces, aquel maestro de Colombia, ¿no? También. Entonces, es un ejercicio muy interesante. Sí, siempre muy rico, ¿no? Muy rico porque también entre la discusión entre nosotros y la gente que ve el live, pues bueno, siempre se vuelve muy rico. Eh, pues como siempre, iniciamos platicándoles un poquito sobre de qué trata la película. Esperemos que la hayan podido ver, que ya la hayan visto en algún otro momento. Y saludando a la gente que se está conectando, que nos vayan diciendo también desde dónde nos ven, qué parte del país, o si nos están viendo de otros países también a veces, y que nos vayan anotando también sus preguntas, sus dudas, sus comentarios en torno a lo que vayamos platicando, ¿vale? Antes de que entraras a cuadro, Andrés, pues platicaba un poquito sobre la película, que fue una película muy premiada, muy nominada en diferentes lugares, y bueno, pues especialmente a nosotros nos atrae justamente por la trama, ¿no? Platicando un poquito contigo hace unos días, me decías que era importante tal vez platicar de esta película. ¿Qué hay con Whiplash, mi estimado Andrés? ¿Qué hay con el protagonista Andrew Bueno, Newman? ¿Qué es lo que te llama la fíjate atención? que Platícanos. es una película que pues vi, creo que se estrenó en el 2014, más o menos. 2014. Y ahí apenas yo estaba iniciando, ¿no? En la carrera. Entonces me acuerdo mucho que, bueno, lleva como unos cuatrimestres avanzados. Cuando la vi sí me dejó como muy impactado y más porque, pues tal vez tú lo sepas, pero nuestros queridos aleferos no. Pero yo tengo un pasado con la música, ¿no? Yo bastante tiempo de mi vida estuve como muy inmerso en la batería, más que nada, ¿no? Entonces ver esa película me hizo recordar como algunos gratos momentos y otros no tanto que tenían que ver con la música, ¿no? Y justamente lo que nos da esta película, yo lo pensaba abordarlo como desde dos ejes, dos lecturas. Una que tiene que ver con el goce, que está relacionado con el cuerpo, y otra que tiene que ver justamente con la neurosis obsesiva, ¿no? Que si bien Whiplash, aquí cuando llegó aquí a México, la cartelera dice Whiplash, música y obsesión, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante pensarlo, porque no toda la película se despliega en torno a como al menos desde
la psicología tienen el concepto de la neurosis obsesiva, ¿no? Que tiene que estar como teniendo ciertos rituales, ¿no? Este, cuestiones que tienen que ver como con compulsión a la repetición. No toda la película gira en torno a eso, ¿no? Entonces, pero sí hay escenas como muy marcadas que nos pueden dar cuenta de ello, ¿no? Este, espero que todos, como bien dijiste, hayan visto la película, pero si no, para contextualizarlos un poco, es un chavo, Andrew, aparte se llama Andrew también, ¿no? Andrew Neiman, que es un chico, ¿no? Baterista que comienza su carrera en el conservatorio de Schaeffer, ¿no? El conservatorio de Schaeffer es uno de los conservatorios como más importantes, digamos que está como uno o dos escalones abajo del Lincoln Center, ¿no? Para quien no sepa qué es el Lincoln Center, es como el top donde puedes estar en cuestiones de estudiante, de música clásica y de jazz, ¿no? Entonces, justamente su tirada es como llegar al Lincoln Center, ¿no? Porque si recordamos Fletcher, siempre le está diciendo, ¿no? En las presentaciones que tienen, que tienen que tener mucho cuidado porque aquí hay personas que vienen de Lincoln Center, entonces cualquier llamada los pueden estar incluyendo en la escuela o de plano puede desaparecer su carrera musical, ¿no? Entonces, en eso gira un poco, ¿no? La película, ¿no? Este chavo que trata como de ser el mejor baterista y demás, que ahorita vamos a ir desglosando toda esta cuestión, ¿no? Ok. Y justamente me parece importante lo que mencionas, como poder hacer esta pequeña diferencia de lo que vas a estar desglosando, en donde lo que conocemos como un trastorno obsesivo, ¿no? Una categoría psiquiátrica que puede ser entendida como un trastorno obsesivo compulsivo, a diferencia de ciertos rasgos obsesivos que podríamos observar, ver en este protagonista Uh y -huh. también en el maestro, ¿no? Tanto en el Sí, claro. estudiante como en el maestro. Okay. Bueno, fíjate que indagando un poco, ¿no? En la lectura psicoanalítica que tiene que ver, o sea, vamos a tratarlo de hacer psicoanalítico y no tan psicoanalítico, porque sé que también hay personas que no están como tan inmersas en el psicoanálisis, entonces después puede que las lecturas como que se compliquen un poco, ¿no? Entonces vamos a tratarlo como de manejarlo desde los dos lados, ¿no? Ajá. La palabra goce es una cuestión interesante porque de repente las personas que no han estado tanto de un lado de una lectura desde el psicoanálisis, que han estado desde una lectura de la psicología o no de la psicología, piensan que el goce tiene que ver con cuestiones, con algo rico, ¿no? O sea, que es así, como luego tú ponías ejemplos, ¿no? En algunas clases, para los que no saben, Daniel fue un maestro en la universidad, que piensan, ¿no? Que el goce tiene que ver con sentir, con sentir rico, ¿no? Y pasarla chingón y demás, ¿no? Pero justamente lo que nos muestra Lacan es que el goce no tiene que ver con eso, o sea, es justamente apostar, y lo podemos ver claramente en la película, ¿no? Por ejemplo, en las primeras escenas, cuando Andrew Neiman está en la primera escena, ¿no? Cuando llega y está tocando la batería y entonces llega Terence Fletcher y Andrew como que sabe quién es él, ¿no? Entonces él le dice que le dé un double time swing, que es esta parte, ¿no? De la batería de tocar el beat rápido. Entonces, Terrence como que se decepciona, sale Ajá. y dice, regresa y dice, uy, perdón, olvidé mi saco, ¿no? Entonces vemos cómo a partir de esa escena, Andrew empieza a practicarlo, ¿no? O sea, tratando como de esta parte de que si lo vemos desde el lado de la música es como, ay, pues entonces tiene que practicar más, ¿no? Para ser el mejor y para que lo puedan ver y para que puedan saber de quién es él y todo eso, ¿no? Que claro, ¿no? O sea, la música tiene como algo muy importante, pero nosotros, a lo largo de la película, podemos ver cómo el gozo está relacionado con el cuerpo y vemos cómo Andrew siempre está poniendo el cuerpo en todas las escenas, ¿no? O sea, cuando está tocando y que se empiezan a abrir aquí, los dedos y que Ajá. inclusive en una escena tiene que meter la mano en una bandeja de agua con hielos, ¿no? Como para tratar de que el dolor apacigüe. Entonces ahí es cuando podemos ver cómo empieza a crecer, ¿no? Esta cuestión del goce.
O Fíjate. sea, como Ajá. poder entenderlo, justamente eso que podría parecer placentero, llevarlo a un extremo donde se vuelve asquerosamente horrible. Ujú. Sí, 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 mira, te voy a leer aquí un poco. Este, Lacan en los seminarios de 1953, 1954, 55 más o menos, emplea el término goce, ocasionalmente, no siempre, no lo tiene completamente desarrollado, es más, ahorita ni siquiera podríamos atrevernos a decir que está completamente desarrollado, pero lo empieza a trabajar. Entonces dice que por lo general está en el contexto de la dialéctica del amo y del esclavo, que en la película lo podemos ver como muy claro, ¿no? O sea, esta cuestión de que el amo es Terrence, no desde una cuestión del saber, pero sí desde una cuestión de la exigencia en cuestión de productividad, ¿no? Y que el amo siempre está como buscando el producto, en este caso el producto sería Niman, ¿no? O sea, completamente este chico es el producto de Terrence. ¿Por qué? Porque si escuchamos muy bien en las primeras escenas, antes de que empiece a tocar con la banda, este Niman, antes como de su primera aparición, después de que, antes de que le miente la silla, ¿no? Y que le dice no estás a mi tiempo y todo eso, y en las partes finales, Terrence le dice claramente que él lo que estaba buscando era un Charlie Parker, ¿no? Si sabemos un Charlie Parker que fue un jazzista muy famoso, entonces siempre lo estuvo buscando, ¿no? Y le dice, al final le dice es que yo nunca lo tuve y siempre estuve buscando uno, ¿no? Y del lado que tiene que ver de la producción musical, ¿no? Pero no de la producción que tiene que ver con obras, sino de la producción en tanto técnica, porque siempre le dice que vaya como más rápido, que todo lo puede hacer más rápido, que más, o sea, siempre arrojándole como esa cuestión de más rápido. Y tal vez Andrew ni siquiera, porque se ven varias escenas, ¿no? Que suda y que le cuesta y que le duele la mano, esta cuestión de siempre tarde como muy rápido. Voy a abrir tanto la cortina porque ya se está haciendo de noche aquí. Ya. Entonces, justamente esto, ¿no? O sea, pensar como esta cuestión del goce que tiene que ver con la dialéctica del amo y el esclavo, puesta totalmente en la película, ¿no? O sea, el producto aquí sería Neiman y el amo sería Terrence, ¿no? Aquel amo que siempre lo está como obligando a pues a dar, ¿no? Ese de más que ya sobrepasa la cuestión que tiene que ver, ¿no? Con el principio del placer, ¿no? Eso que ya lo está arrojando directamente pues, a destruirse, ¿no? Y lo podemos ver muy claramente en una escena que es cuando... Bueno, lo voy a comentar ahorita y luego la retomaré. Cuando se le Ajá. olvidan las baquetas. O sea, este es el... Yo cuando vi esa escena me angustié muchísimo porque o sea, las baquetas es como lo esencial para un baterista, ¿no? Yo me acuerdo que si se me rompía a mí una baqueta cuando estaba ensayando era lo peor, así, me sentía muy mal y decía, no, ya no quiero nada. O que se me olvidó, de repente también se me olvidó, se me llegaron a olvidar unas baquetas y era como, tengo que conseguir otras y así, pero vemos cómo Andrew, o sea, por no, bueno, porque antes de esto están en una escena muy particular donde está Andrew, está Tanner, que es el otro baterista, el que era el principal de la banda, está Colin o Collins, ¿no? Algo así, que era como su competencia en la otra banda, ¿no? Entonces los pone a ensayar a los tres para ver quién da el tempo más rápido, ¿no? Y que al final Andrew se gana la pieza y que cuando van a tocar, resulta de que se le olvidan las baquetas, ¿no? Entonces Terrence pues le dice, oye, pues, o sea, no, o sea, ya vas a perder tu lugar, ¿no? Y Andrew se pone en una disposición de, no, pues, ¿cómo? Si es mi pieza, yo la tengo que tocar y demás. Y se regresa en chinga por las baquetas y cuando va de vuelta le marcan, ¿no? Y le dicen que dónde estás, que no sé qué. Y en ese momento choca, o sea, choca con un camión, ¿no? Un camión se impacta con él y sale volando y yo ahí pensé, dije, bueno, pues ya se va a quedar ahí, va a llegar la ambulancia, el hospital. Pero lo que me sorprendió fue que se paró y que fue corriendo, ¿no? A donde iba a ser el concierto y todavía se puso a tocar, ¿no? O sea, justamente, este, pensar la neurosis obsesiva en esa escena y en otras que vamos a abordar más adelante se me hace muy puntual porque, o sea, Andrew pudo haber dicho bien así de, ok, pues se me olvidaron las baquetas, sí, tienes razón, o haber dicho a alguien de ellos, préstame las tuyas, ¿no? O algo, pero como que no existía esa posibilidad de diferenciar, ¿sabes? Entre decir, pues ya será para la próxima o no. Justamente porque Terrence lo estaba como arrojando siempre a esta cuestión de tienes que ser el mejor, tienes que ser el próximo Charlie Parker, ¿no? Entonces, para Andrew no habría posibilidad de decir, pues hasta aquí, o mejor ya no, o sea, no estaba ese corte, pues, implícito ahí, ¿no? Estaba arrojado directamente. Pero ahí hay una muy buena pregunta.
¿no? O sea, ¿será que el maestro Fetcher lo estuviese, o sea, que él era el que lo estaba impulsando o nada más Andrew necesitaba de un detonante, pues, o sea, necesitaba de ese otro, de ese amo, de aquel que pudiese colocarse en ese lugar, que lo estuviera diciendo todo el tiempo, o sea, Sí, también. necesitaba un Sí, vehiculizador, también, ¿no? porque si no, y justamente ahorita que lo mencionas eso, Terrence hace hincapié cuando, no sé si te acuerdas de las últimas escenas, cuando se encuentra Andrew a Terrence en el bar, ¿no? Que está tocando el piano y todo eso, y que se sientan como a tomar un trago, que le Ah, empieza a decir, que justamente Andrew le dice, oye, pero yo entiendo que ¿quién era el que le aventó creo que Joe Jonas o algo así, que le aventó un platillo, dicen, a Charlie Parker, porque no le salían bien las cosas, ¿no? Entonces Andrew le dice, ajá. oye, pero no hay como un límite, no hay como una raya o sea, pasarse de la raya, ¿no? En cuestiones ya, de la educación. Entonces Terrence le dice, no lo creo, porque si Joe Jonas no hubiera hecho eso con Charlie Parker no existiría. Y justamente tiene que ver con lo que dices, ¿no? O sea, esta cuestión de ese pequeño impulsito, ¿no? Para que Andrew dijera, ok, pues voy a ser el mejor baterista, ¿no? Sí, justamente, y ahí me hiciste recordar una parte de la escena donde le dice el maestro, lo peor que le podría causar, las dos peores palabras que le pueden decir a alguien es Es buen un trabajo buen trabajo, exacto. o bien hecho, algo así. O sea, Sí, como, ujú. ajá, dime. Que, no, que lo dice en relación por ejemplo, si Joe Jonas le hubiera dicho a Charlie Parker, pues hiciste un buen trabajo, hasta ahí se hubiera quedado. O sea, ¿sabes? Charlie Parker no se hubiera puesto a practicar más. Entonces, pues creo que sí, o al menos del lado de la música, te lo digo yo que estuve como mucha parte de mi vida del lado musical y que mi hermano está completamente desde ese lado. O sea, como que decirle a un músico, pues buen trabajo, es como, o sea, tienes que decirle, no, sabes que pudiste haberlo hecho mejor, justamente para que esa producción, que puede ser como muy desgastante, y lo podemos ver en la película, o sea, pues, cómo es toda la trama, ¿no? De Andrew, o sea, de ser como alguien que musicalmente no era tan visible, que termina haciendo un solo, así que te quedas de, ¿no? Y entonces ahí lo que podríamos preguntar sería, es que si lo dejamos solamente así, parecería como que este lugar de ir empujando y empujando y empujando, pues es un lugar productivo, es un lugar Sí, incluso artístico, pero no lo sé, o sea, la pregunta sería esa, ¿no? O sea, sería tener que tramitarlo por un lugar gozoso, doloroso, en una relación dialéctica con un amo y un esclavo. O sea, ahí sería importante como poder cuestionar esos lugares. No sé, ¿tú cómo lo ves? claro. Sí, sí, y lo chistoso es que nosotros desde este lado, o sea, desde el lado del psicoanálisis, sí lo estamos cuestionando, ¿no? Pero yo creo que o sea, a un músico decirle, a menos que sea un músico, ¿no? Que llegue a una cuestión analítica, pero decirle, oye, neta, si te quieres como aventar esas clases y así, como que, no, o sea, te lo digo y se los voy a confesar, porque yo cuando estudiaba música, se había un maestro que trabajaba con metrónomo en mano, o sea, ¿sabes? Era como metrónomo en mano, y me hizo recordar completamente a Terrence, o sea, mi maestro no gritaba ni aventaba instrumentos ni nada, pero si te desfasabas tantito, lo pausaba y era volverse a regresar. Y apenas, y ya si ibas al final de la canción, lo pausaba y era volverse a regresar. Entonces, o sea, al menos yo sí hubo un momento que dije, ya, o sea, ya estoy como cansado de que siempre esté así, con el metrónomo y así, que es como fundamental en la música. Pero, o sea, al menos yo sí me empecé a preguntar como otras cuestiones, ¿no? O sea, qué tan dispuesto estoy como a que me esté diciendo y esto no, y así, y al tiempo, ¿sabes? Claro. O sea, será importante entonces aquí, ahorita las preguntas que vayan surgiendo de la gente que nos va viendo, ¿no? Pero también eh, lo que alcanzo a escuchar con las cosas que nos estás compartiendo, Andrés, que pues es una forma de poder llegar, digamos, como en esta idea, un poco de la ideación obsesiva, ¿no? De querer empujar las cosas hasta el punto de inflexión, en donde exista alguien más que nos vaya marcando la pauta, los tiempos, los ritmos y volver eso que se disfrutaba, porque al parecer, al menos es lo que nos muestra la película, era un chavo
que en un inicio tenía aspiraciones, ganas, pasar la bomba en la música, y de Hasta pronto se fue, consiguió una novia, ¿no? pues empezó a conocer a una chica, rompió el miedo de poder acercarse a ella, empezar a independizarse de su padre, o sea, todas estas cosas que él estaba rompiendo justamente con esta idea de tener que ser el mejor, que fue como una idea instaurada un poco como por el maestro, Ajá. eh, y el maestro con esta idea como de querer encontrar a su Charlie Parker, o sea, como que ahí es donde empezó la dialéctica, ¿no? Y todo lo demás parece que se desarticula, se empieza a quebrar, porque pues gana la otra parte, pues, la fantasía, la ideación, todo como respuestas cerradas que puede encontrar la ideación obsesiva, ¿no? Sí. Y fíjate, también encontré otra cosa, se las voy a leer. Dice, el principio del placer funciona como un límite al goce. Es una ley que ordena al sujeto gozar lo menos posible. Al mismo tiempo, el sujeto intenta constantemente transgredir las provisiones impuestas a su goce e ir más allá del principio del placer. No obstante, el resultado de transgredir el principio del placer no es más placer, sino dolor, puesto que el sujeto solo puede soportar cierta cantidad de placer. Más allá de este límite, el placer se convierte en dolor y este placer doloroso es lo que Lacan denomina goce, ¿no? Y el goce es sufrimiento, y esto le dice Lacan en el seminario 7. Entonces aquí, o sea, podemos dar cuenta cómo justamente, o sea, Niemann empieza así como solito, ¿no? Tocando en su sala de ensayo, llega Terence, lo escucha, dice, no, pues, como que no, luego ya está con su primera banda y llega Terence y les dice, a ver, quiero escucharlos a todos, ¿no? Y empieza uno por uno, los sax, ¿no? Las trompetas, luego va con los bateristas y ahí es cuando le dice, ¿no? Que, no, 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 tú no, el otro baterista, ¿no? Refiriéndose a Andrew, y ya lo lleva, como que justamente lo lleva, bueno, no, no lo lleva, ¿no? O sea, Andrew también se está poniendo en ese camino, ¿no? Pero O sea, podríamos verlo como que en el primer salón era el grupo de los que se le estaban pasando bomba. pues, no sé, no sé si bomba, pero estaban como a gusto haciéndose, lo voy a decir así, haciéndose pendejo, ¿sabes? Sí, como que pues vamos a jugar Ajá. a que tantito le hacemos a la música y no, porque se ve completamente la diferencia, inclusive no cuando están tocando uno por uno, cuando están tocando en conjunto, se escucha la diferencia completamente de una banda a otra, ¿no? Entonces, pues como que estaban ahí nada más por estar, ¿sabes? Ajá. Inclusive el maestro se veía así como que no era un maestro que los pusiera así de, ok, pues vamos a hacer música, si realmente quieren hacer música. Ok, ahí yo sí, no sé, o sea, yo sí discreparía un poco, Ujú. pero esa es la intención de esto, ¿sabes? O sea, como poderlo poner en discusión y también que Sí, la gente de eso nos vaya se diciendo cómo trata, lo va pensando. O claro, sea, de eso se porque trata. lo que yo alcanzo a ver es que, al menos ahorita, sí, como ponerlo en una idea donde, a ver, voy a poner este porque me parece que nos vemos mejor ahí. Como en esta idea donde en el primer salón, o sea, ellos están ahí, pues, o sea, como tú dices, están ahí como tal vez haciéndose medio güeyes, pero pues están ahí ellos. Ujú. En el otro es como la invitación a decir, bueno, pues ya no, ya no es estar ahí, ya es tener que ser, o sea, hacer una pequeña diferencia en el poder estar y en el tener que ser, ¿me Sí. entiendes? Ujú. O sea, como ponerlo en esa diferencia. Tal vez hay ganancias y hay pérdidas en ambos, ¿no? En el primer Por salón supuesto. no hay fama, no hay No, reconocimiento, no no hay es, becas, y no está esa angustia, ¿no? Al menos de. pero Ta- no está esa angustia, claro. sí, te lo pongo de ese lado porque a mí, al menos, cuando iba hacia a los ensayos y nos ponían a trabajar con metrónomo, a mí me angustiaba muchísimo equivocarme y decir, oh, tenemos que empezar desde el principio, ¿no? Cosa que en la primera banda tal vez no estaba, pero en la segunda, o sea, hasta lo podemos ver cuando empiezan a tocar y que Terence escucha que alguien está desafinado, ¿no? Alguien de los instrumentos de aire, este, y va, ¿no? Y le dice al gordito, que no me acuerdo cómo se llama, que le pregunta, ¿no? Si estás desafinado, y le grita, ¿no? O sea, tú consideras que estás desafinado,
Y él le dice, sí. Y le dice, entonces, ¿qué carajo estás haciendo aquí, no? Y se va y le dice, y les dice, no, pues para que sepan, él no está desafinado, pero creo que es peor no saber si uno está afinado o desafinado a asumirlo, ¿no? Entonces, también es así como una parte así de la película que, al menos creo que de los que hemos estado del lado artístico, sí es como, uy, no, recordar eso sí me causa angustia a mí. Sí, por supuesto. Es que creo que ahí es donde aparece esta cuestión de tener que ser, ¿no? Tener que ser artista, ¿no? Ujú. O sea, tener que ser músico, tener que ser jazzista, como esta imposición todo el tiempo de tener que ocupar ese lugar frente al otro, ¿no? Justamente creo que ahí es donde entiendo cómo lo estás pensando, la cuestión de la dialéctica, ¿no? Me Ujú. parece que lo seductor de lo que atrae el lugar de la banda del maestro Fetcher es esta idea de que él te está dando pues, esta posición de poder lograr ser, Claro. ¿no? Ujú. De tener que ser un músico, de poder tener ciertas becas, ganar concursos, reconocimientos, pero no sé si dentro de eso pues alcancen a ver los grandes costos que tienen que ver con las angustias, con los goces, lo que termina haciendo el chavo diciéndole a la novia, ¿no? Oye, pues es que la verdad es que yo quiero, o sea, ese discurso a mí me pareció muy... Ese discurso, justamente coincido contigo, ese discurso es completamente del lado de la neurosis obsesiva. Me recordó a un video donde está el chavo, uno que tú hacías referencia en algunas clases, donde está un chavo parado en una estación de autobuses, ¿no? Y se acerca una chica y empieza toda la cuestión fantasiosa. O sea, sí, igual cuando Neiman llega a la cafetería y le empieza a decir, ¿no? A su novia que tenemos que cortar, ¿no? Y la chava le dice, oye, ¿pero por qué? Y le dice, bueno, es que como yo quiero ser el mejor baterista y lo voy a hacer, entonces tengo que dedicarle más horas de estudio a la batería, entonces por ende no te va a poder ver, entonces por eso después tú te vas a aburrir, entonces me vas a empezar a exigir que nos veamos, entonces yo no te voy a poder corresponder de esa manera. Entonces empieza como un rollo acá súper intenso en la cuestión de la neurosis obsesiva justamente, donde Andrew no siquiera sabe dónde va a terminar eso, ¿no? Pero él ya está como sobrepensando ¿no? las cosas y yendo así extremadamente rápido. Sí, y justamente me hizo recordar esa escena como un poquito al caso del hombre de las ratas, ¿no? Donde entonces el hombre de las ratas dice, tengo que ir con el teniente A para tener que ir con el... O sea, como que hace todo un circuito y todo un rollo como para poder evitar tener que ir a la oficina postal a recoger los quevedos, o sea, todo ese constructo que él se armó. Sí, sí, por supuesto. O sea, termina, o sea, en vez de ir como en línea recta, hace un super círculo y ya cuando va a llegar, pues, otra vez se desvía, ¿no? ¿Por qué? Porque también lo podemos ver cuando Terrence ya lo invita a tocar en el festival del JCB, algo así, que es un festival de jazz. Le marca bueno, a su exnovia, ¿no? Pensando que pues ella iba a estar ahí sentada esperándolo, ¿no? Entonces cuando le contesta, oye, pues es que no sé si pueda ir, déjame comentarlo con mi novio, ¿no? Pues es como, ¿cómo? O sea, no me esperaste, ¿sabes? O sea, no estuviste ahí como todo el tiempo y, o sea, si al final él realmente quería estar con ella, pues creo que todo acá el choro, porque aparte se me hace muy curioso que antes no lo hubiera invitado a ninguna de sus presentaciones, ¿sabes? Y en esa última presentación sí la invita. O sea, como teniendo la posibilidad de, ok, pues no puedo estar tiempo contigo fuera de la música, pero pues vente a mis ensayos o vente a mis presentaciones y ahí hacemos un espacio para nosotros, ¿no? Cuando al final se ve eso que pues la invita ya hasta su última presentación, le dice, oye, ¿no quieres venir? Entonces el chavo le dice, oye, pues, no, la verdad no creo que pueda. Sí, y sería importante ver que justamente con este pensar estas dos aulas, ¿no? El aula, digamos, como de la gente pues, que iba y que intentaba afinarse y ya de Ujú. pronto me afinados. Y el otro aula digamos, como los pro, los mega, ultra, mega fregones. Ujú. O sea, yo lo que propongo es que no pensemos como que si una es mejor que otra. Creo que ambas tienen sus ganancias y sus pérdidas, Sí, pero sí me parece que justamente lo que invita y lo que seduce es como caer en esta cuestión como de tener que ser, no sé, o sea, como que de pronto sí, esta imposición que uno tuviese que renunciar a su vida,
a lo que disfruta para poder ser artista o poder ser lo que tú quieras, ¿no? O sea, esas cosas como que sí tendrían que ser criticables, ¿no? O sea, no sé. Sí, como si no existiera otra opción, ¿no? O sea, como si nada más fuera A o A, o sea, no hay A más B más C o C más F, como si nada más fuera una sola, ¿no? Sí, exacto. Y entonces de pronto es como esta mega, ultra mega angustia, porque uno tendría, creo que lo vuelve asquerosamente doloroso es que uno tiene que corresponder al llamado de ese otro que Ese está otro, o sea, correcto, sí, sí, y entonces, completamente de acuerdo contigo. ahí, o sea, yo me tengo que sentar como el otro dice que me tengo que sentar, tengo que respirar como el otro, o sea, y se los dijo, ¿no? Aquí respiran cuando yo digo que respiren y comen cuando yo digo que coman. O sea, sí se Sí, pierde cierta libertad. ¿Qué se gana? Pues bueno, pues ya cada quien tendrá que ver qué es lo que ganaba ahí. Pero no sé, ahí me parece que justamente ahí está la invitación a lo obsesivo, pues, ¿no? A esta sí, claro. música y obsesión. Y justamente las preguntas, ¿no? Que tienen que ver con la obsesión, ¿no? De ser o no ser, estoy vivo, estoy muerto, por qué existo, por qué tengo que hacer esto. Entonces, cuando Andrew está como muy, muy arrojado a eso de pues, si toco o no toco, ok, toco, pero tengo que tocar mejor, ¿cómo le hago? O sea, para mejorar, porque inclusive vemos cómo se memoriza Whiplash, ¿no? Sí, Cuando pierde, que esa escena también se me hizo como muy, muy rara, ¿no? Porque nunca la explican. Cuando la carpeta desaparece, o sea, no sé si lo hace Tanner o lo hace Fletcher como adrede, como para ver, pues, a ver qué traes, ¿no? Y Andrew dice, pues yo me memoricé Whiplash, la puedo tocar sin problemas porque la memoricé, ¿no? Y que es justamente cuando pasa de ser como el baterista suplente a ser el baterista titular. sí, claro. Y entonces, uno tiene que hacer ciertas cosas como para poder ser y tener un lugar frente al otro, ¿no? Creo que justamente eso es lo que permite estas ideaciones obsesivas. A ver quién recorre más kilómetros en una manda y a quién le duele más, o quién escribe más artículos para una revista, o a ver quién es el que, o sea, todas esas cosas como ciertas ideaciones como para ver quién puede obtener este lugar. Cuando tú dices, es que existo o no existo, estoy o no estoy, como si alguien más nos tuviese que dar ese lugar, ¿no? Ujú. O sea, ahorita con lo que acabas de decir, se ve muy puntualmente en la película cuando invita, ¿no? Al otro baterista y están los tres ahí a ver, justamente a ver quién me da el tiempo más rápido, ¿no? A ver quién me da el beat más rápido, quién hace los 400, ¿no? Entonces están todos ahí sudando, ¿no? Y que les dice a los otros chicos, pues tómense un descanso porque esto va para largo y de aquí no nos vamos a ir hasta que encuentre al que da el tiempo, ¿no? Al que está en mi tiempo. No, o sea, pues bien pudieron haber hecho el viejo loco, ¿no? Y vámonos, y pues otra banda, pero justamente su apuesta también estaba ahí, ¿no? O sea, no era tampoco pues, todo totalmente de Fletcher, también ellos pues querían estar ahí, ¿no? Porque justamente les daba como otra, no sé, otro nivel, ¿no? O sea, les daba como esa posibilidad de poder acceder, al menos en esta cuestión, a ser el baterista, ¿no? De Schaefer o a que los llamaran del inconsciente, porque esta idea siempre la maneja este Fletcher. O sea, ahí estaría interesante, pues, que la gente que nos está viendo nos platicara, ¿estarían dispuestos a renunciar a lo que les gusta para poder convertirse en alguien frente a eso, ¿no? O sea, sería como un cuestionamiento, pues, ¿no? Creo que esto es lo que nos deja pensando, al menos a mí me deja pensando muchísimo esta parte, pues, porque pareciera que estar en estos lugares nos diera un lugar o nos acomodara un lugar frente a los demás. Entonces, pues bueno, Te, creo te voy que, a hacer, te voy a hacer una pregunta que me hicieron ajá, a mí cuando dije que iba a hacer esta pregunta, el comentario de la película, y la ajá. debatimos entre nosotros dos. Me hacían una pregunta, ¿no? Una chica me decía, oye, ¿y tú cómo ves? ¿Terrence es malo o es bueno? Entonces ya luego le iba a contestar, no, pues es malo, ¿no? ¿Cómo se atreve? Pero me quedé pensando justamente todo lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, también es un tema, ¿no? Porque si lo pensamos como del lado de es que el maestro tiene que ser bueno, no tiene que exigirle a sus alumnos. Por ahí veía un comentario, ¿no? Que decía que lo que tiene que ver del lado artístico siempre te vas a encontrar como maestros así, ¿no? Que
que dicen este trabajo es una porquería, esto no sirve, tú puedes hacerlo mejor, ¿no? Y esto, entonces, justamente yo creo que todo lo que hemos estado hablando, lo podemos pensar también en que esa es la postura que da el maestro, ¿no? Porque para el lado artístico no hay así como lo peor que te pueden decir es, ah, pues buen trabajo, lo hiciste bien, ¿no? O sea, creo que siempre va a estar como esa falta, ¿no? Como, mm, pues estuvo bien, pero te faltó esto, ¿no? Estuvo bien, pero faltó esto, ¿no? Estuvo bien, pero esto, ¿no? O sea, como, y creo que eso es importante pensarlo, no lo estaba pensando, pero eso te posibilita, ¿no? A, a seguir avanzando, porque si te dicen, ah, pues estuvo bien tu trabajo, tal vez, no lo sé, pero tal vez te podrías como estancar ahí, ¿no? Entonces creo que Fletcher, no sé, yo no lo podría colocar como si es un maestro malo o es un maestro bueno, porque inclusive ahí aparece algo, ¿no? Que tiene que ver con la ley cuando lo demandan, ¿no? Y ya lo corren de Schaefer, que, que él había dicho, ¿no? Este, que justamente el chico Sean Casey había tenido un accidente de auto y por eso había fallecido, ¿no? Pero después, cuando nos damos cuenta que la abogada les dice, no, pues no falleció, ¿no? Se ahorcó en su habitación por la presión que estaba ejerciendo Fletcher, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no podría, yo al menos no podría colocarlo en algún lugar, porque creo que Terrence pues como que estaba en todo su total derecho de tener a su Charlie Parker, ¿no? La cuestión aquí es quién estaba dispuesto a hacer su Charlie Parker. Por supuesto, para ver si había alguno que quisiera pagar ese costo, ¿no? Ujú. Yo estoy de acuerdo, creo que pues lo más pronto es querer meter las cosas en una caja de entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, no sé, tampoco creo que el maestro sea malo, creo que el maestro está metido en su propio discurso, Ujú. en su propia voz imperativa, diciéndole tienes que ser el que produzca al próximo Charlie gran Parker. Charlie O sea, Parker, no era cualquiera, ¿no? O sea, era Charlie Parker, ¿no? Entonces estaba muy metido ahí, sí, como dices, estaba muy metido en su trabajo. o sea, él estaba metido en su pequeño discurso de tener que, ¿no? O sea, funda toda esta idea porque eh, no sé, se me ocurren muchísimos ejemplos como estas ideas de fundar cosas porque tienes que ser pequeños, tienes que ser como Lacan o tienes que ser como Freud. Justamente así, estaba pensando eso ayer mientras estaba redactando lo que les leía hace rato. Lo estaba pensando, ¿no? Inclusive, ¿no? Porque él dice que Joe Jonas, no me acuerdo bien ya del nombre del músico, le avienta el platillo, ¿no? Y le avienta tal cosa a a Charlie Parker, y que a partir de ahí es cuando Charlie Parker como que hace el clic y empieza a trabajar, ¿no? Entonces, pensar que también, porque Joe Jonas hizo eso, Terrence tenga que hacer eso, o sea, aventar los instrumentos y demás, también lo tenga que hacer para que solamente sea esa vía y no hay otra de elevar al próximo Charlie Parker, se me hace muy arriesgado porque si lo pensamos desde el lado del psicoanálisis, todas estas personas, ¿no? Tengo que dar entonces 2 sesiones a la semana porque si no, esto no es un análisis, ¿no? O sea, como también para esa cuestión pues no sé, la verdad. O sea, lo voy a decir así porque así lo he escuchado en algunos lugares, de producir, ¿no? Al analista, ¿no? De que surja el analista. O sea, que si no hay esas condiciones, entonces no se puede. O sea, no hay trabajo analítico, no hay posibilidad. Entonces, pues se me haría así como algo extremo, ¿no? Justamente o sea, lo estaba pensando ayer, justamente como lo acabas de decir tú, ¿no? Esa cuestión de. Entonces, porque Lacan hizo esto, porque Freud hizo esto, pues yo también lo tengo que hacer, ¿no? En esta cuestión de Terrence, porque Jonas hizo esto, entonces yo también lo tengo que hacer. O sea, creo que está relacionado porque justamente ese tipo de cosas, o sea, el maestro, fíjate, lo que estoy pensando ahorita es que si el maestro logra producir al próximo gran baterista del mundo, ¿en qué lugar se coloca él? No es porque produzca a un gran baterista, sino el retorno narcisista que eso conlleva. O Claro, lo sea, que le regresa. es que si no, entonces él sigue siendo un maestro de una universidad, punto. O sea, Sí, el retorno es lo que él puede producir llevando hasta un extremo a los alumnos. Entonces, sí sería importante ver ahí justamente cuál es esa otra ganancia que el maestro está buscando en esta está idea buscando. en donde ambos pues, no saben ni tienen ni la más mínima idea de quiénes son. Quieren ser a partir de lo que el otro les pueda dar. Nos pueda regresar, claro. Y también cuando dices eso,
me hace recordar cuando está, antes de que se ponga a ensayar, Andrew Neiman, la primera vez, que le empieza a preguntar, oye, ¿y tus papás son músicos? Como para ver qué traes, ¿no? O sea, tus papás, para ver qué le refleja, ¿no? Tus papás son músicos, le dice, no, pues mi mamá, creo que le dice falleció, ¿no? Algo, no me acuerdo bien qué dice. Y dice, ¿y tu papá? Ah, es maestro. Le dice, ¿de universidad? Le dice, no, de una secundaria. Entonces, como, ¿sabes? O sea, como esa parte de a ver qué le regresaba, ¿no? También, para ver quién era Andrew, si traía algo, ¿no? Entonces, Como si para ver si traía hambre, ¿no? sí, Si claro. tenía hambre de ser alguien, ¿no? Lo pondré entre comillas, entre ser alguien. ¿No? A mí Ujú. me recuerdo mucho esas clases de Tapan cuando dices es que son esta gente que quiere ser totalmente palacio, ¿no? O sea, Ándale, sí. como a partir del lugar que habitan, ser, ¿no? Creo que eso es Ujú. lo que nos puede movilizar un montón de cosas justamente en esta idea de las ideas obsesivas como para poder ocupar un lugar, para poder ser. Y sí, como tú lo dices, o sea, parece que uno tuviese que reproducir ciertas cosas, ser, aventar los platillos, porque eso hizo aquella vez, en aquella ocasión, ¿no? Sí, Eh, lo llevas a un plano muy, muy desde nuestro trabajo, ¿no? Y entonces, no sé, traer la pipa y sesiones 2 o 3 veces por semana o sea, como hacer lacanieses y foideces como para ser psicoanalista. Esas cosas, no nada más aquí, pues en varios terrenos se podrán sí, estar. claro. Sí, claro. Sí, por supuesto, ¿no? Y también para que, no sé, o sea, también pienso en lo que acabas de decir, ¿no? Que qué es lo que me va a reflejar después, ¿no? O sea, ay, pues miren, el analista que ahora está en tal lugar, pues fue mi analizante, ¿no? O sea, como cosas así desde un plano, este, no sé, pues muy acá de suposiciones, ¿no? Imaginario que, Pues sí, muy de no analizarse. ¿No? O sea, sí, sí, algo del narcisismo estorbará en todo eso, no nada más en la música, pues me parece que justamente ahí donde uno dice, o sea, yo me pongo a pensar, digo, yo no me dedico ni a la pintura ni nada de eso, pero supongo que cuando alguien, no sé, pensemos en Van Gogh, cuando pintó La Noche Estrellada, él nunca dijo, güey, o sea, voy a hacer la obra así de obras que va a trascender la historia y va a costar. No, o sea, no creo que haya sido como esta idea de y repetirla y repetirla y repetirla. Creo que tendrá que ver con otro lugar que ya después le platicaremos, ¿no? ajá. Inclusive la película Andrew, cuando se avienta el solo en la de Caravan, en la última canción que toca que es Caravan, o sea, él no pensaba así como de, pues hoy, Exacto, porque estaba a punto de salirse, o sea, porque ves que llega, ¿no? Terrence le dice en el café, oye, pues, vamos a tocar canciones en el festival de JVC, entonces tú quiero que vayas, porque el baterista que está, pues, no es tan bueno, entonces, vamos a tocar canciones que tú sabes, ¿no? Caravan, Whiplash y otra le dice, ¿no? Entonces, pues, Niman dice, ok, pues, va, me aviento, ¿no? Otra vez. Entonces llega, ¿no? Y tocan una canción que la primera jamás la había escuchado en Andrew, no sabía ni cómo hacer el feel ni nada, no tenía idea de cómo, pues ahí medio arreglarle. Entonces se levanta muy enojado y porque en ese momento no estaba pensando, sí, mi presentación y voy a tocar acá, ¿no? O sea, él se levanta inclusive y se va a salir y ya llega con su papá, ¿no? Y lo abraza y se queda pensando. Yo creo que justamente ahí pensó lo que tenía que ver que le estaba diciendo Terrence con ser el Charlie Parker, ¿no? Y todo eso, y que si no le hubiera dicho eso, pues, y buen trabajo y todas esas cuestiones, yo creo que ese punto lo pensó ahí y fue cuando se regresa y empieza a tocar Caravan. Y justamente cuando está un compás antes de acabar Caravan, que parece al principio que acaba y luego vuelven a rematar para finalizar, él ahí se avienta ese solo que yo me quedé así como de. O sea, estuvo muy cabrón ese solo. Soy fan yo de los solos de batería. Entonces, no, cuando hace ese solo, inclusive pues, yo en el cine me quedé así como, ¿sabes? ¿Cómo no? O sea, ya del lado cinematográfico del juego de luces, ¿no? El sonido y todo eso. Y que Terrence, cuando está haciendo acá con la tarola, los doubles, que le dice, ya, no, tranquilo, así como que, bájale, ya llegaste, ahora sí ya estás a mi tiempo, ¿no? Y al final acaba la película, ¿no? Como dándote a entender que, pues al final,
estuvo al tiempo, ¿no? Y inclusive hasta lo superó, ¿no? El tiempo de Terrence, que justamente tiene que ver con que Andrew no estaba pensando en ese momento crear el mejor solo o aventarse un super solazo de batería, ¿no? O sea, creo que él estaba ahí siendo, ¿no? O sea, como que dijo, ah, pues sí, cabrón, ahora sí, ahí te va. Exacto. Exactamente, creo que ahí es donde podemos encontrar algo más allá del ser músico o ser totalmente Palacio o ser, ahí apareció algo de Andrew, ¿no? Ujú, completamente. Ok. Si te parece bien, tenemos unos minutos como para empezar a leer las preguntas y los comentarios que nos van poniendo. Ujú. Entonces, pues bueno, a ver, vamos a leer aquí un poquito. Nos saludan, aquí hay saludos de Anaí, de Abigail, de Tere. Dice, supongo que es María José González, dice, Andrew necesitaba que alguien lo impulsara a creer en lo que hacía. En la película se ve un juego entre el ser y no ser del obsesivo. Cuando le va bien, busca a la chica que le gusta y cuando no, la corta. ¿Ok? Voy a leer algunos y yo te comentamos, ¿te parece? Ok. Vitia. Hola Vitia, ¿qué tal? Dice Vitia, en la música y en el arte en general encuentras profesores así o más. El maestro y el punto, al maltrato y el punto casi violento es algo común. Cuando vi la película se la cuestioné a todos mis amigos músicos y varios pasaron por situaciones violentas en su educación. También les hablaba sobre el amo y el esclavo, la relación muy gozosa que se mantiene. La cuestión es que es quién es el amo y quién es el esclavo de quién. El propio maestro también necesita de un alumno que idolatra al maestro. La escena final de la caída es ese amo, de la fantasía del alumno de no poder. Según yo, también tocabas el violín, Vitia, ¿no? Creo que también lo tocabas. Sí, o sea, justamente esa es la relación dialéctica, ¿no? En donde, pues es que el amo y el esclavo se están moviendo del lugar, ¿no? Completamente. Aquí nos manda saludos Cristian Viramontes también. Saludos. Vero dice, también va como del lado del autosabotaje, ¿no? Desde su elección de una carrera musical en una familia que no lo aprobaba. Sí, en la comida familiar, donde Sí, todos se en la burlan de él, ¿no? comida, sí, porque todos eran como, o sea, todos sabemos que el deporte número uno en Estados Unidos es el fútbol americano, ¿no? Entonces que si no eres como el jugador de fútbol americano, pues, entonces eres nada, ¿no? Entonces, sí, justamente, o sea, no aprobaba, ¿no? Que él fuera músico, cuando creo que los dos hermanos eran jugadores de fútbol americano, ¿no? Pero que Andrew les tira ahí como el golpe bajo de sí, pero de tercera división. Sí, o sea, que jamás iban a ser top como él, ¿no? Ujú. Dice, de ahí pasa con el maestro de quien prácticamente imposible conseguir su aprobación. Con la novia igual la deja y sabiendo que era ilógico que siguiera disponible. La vuelve a llamar para su presentación en la presentación más importante, olvida las baquetas. Habla sobre el sabotaje al máximo, ¿no? La obsesión por complacer al gran otro a través de un goce que parece nunca suficiente para él. Aquí nos dice Mariana, creo que la mayoría de los licenciados en psicología renunciamos a muchas cosas, sobre todo por la demanda social. Pero bueno, en sí, todos lo hacemos. Pues aguas, ¿no? O sea, creo que sería importante ahí, justamente, en esta idea de ser el gran psicólogo, el gran músico, el gran... Gran baterista. O sea, el costo que eso pueda traer, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, estoy pensando como, y que hablaban un poco más arriba de la cuestión de qué estás dispuesto a dar. No siempre tiene que existir un maestro, ¿sabes? O sea, como lo que tú y yo a veces hablamos, ¿no? De la cuestión del freelance y todo este rollo, de que no tienes ahí un amo que te esté diciendo tienes que entregarme esto, ¿no? Y que tengas un horario. En la música pasa exactamente igual, ¿no? O sea, lo pudimos ver con Freddie Mercury, él era su propio amo. Lo podemos ver con Metallica, lo podemos ver con Kurt Cobain, que, ¿no? Que eran tipos que se exigían demasiado ellos mismos, ¿no? Y que tal vez la única forma como de medio compensarlo, pues era a través de toda la cuestión de los excesos, ¿no? Como salirse un poco de ser su propio amo, ¿no? Y irse por otro lado, que también sería interesante un día tomar una película, ¿no? Podemos, Bohemian Rhapsody o la de, se me fue el nombre del,
Se me fue el nombre. Bueno, Una es la de Bohemian Rhapsody, que ves que te pasa toda la película ya, y la otra es de Elton John. La de Elton John. La otra es la de Elton John. La de Rocketman. Rocketman. Que también, esa está muy buena. Esa película es muy buena porque te empieza a narrar él toda su vida a través de una terapia grupal que tiene, ¿no? Entonces te empieza ahí a contar con las canciones y todo eso, pero también tú ves cómo él se exige a él mismo, o sea, y es que esto no es suficiente y vamos a darle más, ¿no? Y termina envuelto en cuestiones de drogas, ¿no? Y cuestiones así muy, muy extremas, ¿no? O sea, porque creo que sería un error muy, muy grande pensar que el amo tiene que ser como alguien que no sea yo, ¿no? A veces uno es como su propio amo y su propio esclavo. Claro, y eso es mucho de lo que va a hablar, por ejemplo, Byung-Chul Han en sus últimos libros, ¿no? O sea, como en Ujú, esta idea que justamente ese amo pues, no está afuera, ¿no? No ujú. necesariamente. No tiene que Eh, estar ahí, no tiene que bueno, ser un Charles Fletcher, ahorita, ¿no? O sea, ahorita vamos a esa parte porque por ahí vienen los comerciales al final. ok. Pero vamos con otro comentario aquí que dice, igual María José, pero Fletcher vuelve a tentar y dice esa frase, no hay más dañino que bien hecho. Ujú. Y sucede la escena final, donde lo vuelve a humillar. ¿No? Y aquí nos dice Lourdes Jacobo, ¿qué tal Lourdes? El maestro identifica a los estudiantes con el deseo de éxito. Por eso le pregunta estas cosas, ¿no? Como para saber quién tenía hambre de... Ajá. jugando un poco, no sé, por ahí que te suene, ¿no? Jugando un poquito con la manipulación familiar y todo eso. A los estudiantes con el deseo del éxito y a la manera de un depredador. Va exigiendo todo el tiempo hasta quedar en posición binaria. ¿Eres Charlie Parker o eres nada y suicida? El maestro era ambivalente en esta construcción de su Charlie, pues el alumno lo habría superado, ya que el mismo maestro no es Charlie Parker. ¿Qué piensas? Estoy pensando la pregunta, lo pone el comentario. Pues tal vez, es que tal vez justamente ahí es cuando, o sea, desde el lado de la música, obviamente también hablándolo un poco del psicoanálisis, es cuando tú te das cuenta que ya le estás quedando un poco grande al maestro, ¿no? Y es cuando justamente pues está esta apuesta de decidirte mover, pero vemos que Andrew por alguna otra razón, no sé, ¿sabes? También me hace pensar, porque vemos a lo largo de la película que la relación con su padre pues, no era como un padre que le exigiera, ¿no? Y que tú puedes, ¿no? Y tienes que hacerlo mejor y esto, y a ver, ya practicaste, ¿no? Pues vuelve a practicar, ¿no? Cosa que sí encontró con Terrence, ¿no? O sea, que le decía, a ver, del double lap swing y a ver, dame más, ¿no? Y más rápido, y tú puedes hacerlo más rápido, y, ¿no? Sí, claro, o sea, el maestro aventó la carnada a ver quién caía, A ¿no? ver quién cae así. Y entonces pues ahí cayó en este chavo como con estas ganas de colocarse en un lugar donde la familia lo reconociera, poder tener reconocimiento social, académico, musical. Y entonces pues el maestro de ahí se agarra, ¿no? Dice, bueno, pues tengo que buscar que tenga hambre, ¿no? De querer convertirse en ese Charlie Parker. Sí, completamente. Y justamente lo encontró ahí, ¿no? En esa cuestión que tiene que ver pues, con la neurosis, ¿no? Obsesiva de soy o no soy, en dónde pertenezco. O sea, como tú dijiste al principio, ¿no? Necesitar como ese pequeño empujón, como para estar ahí, ¿no? En la cuestión que poco a poco se va convirtiendo en un goce, ¿no? Y que lo lleva al cuerpo. O sea, porque al final pues, empieza, ¿no? Como de poquito en poquito, ¿no? Con la mano que le empiezan a salir las ampollas, ¿no? Y que la mete al hielo, y que luego se le olvida las baquetas, y que se tiene que regresar, y ahí ocurre lo del accidente, ¿no? Y que luego inclusive hasta se pelea, ¿no? Con Terrence, se le lanza así como diciendo, güey, no mames, o sea, y aparte yo me quedé muy como si nada, ¿no? Así como, ok, pues si vas a tocar, toca, pero hazlo bien. Claro, claro, y
Y un poquito me quedo pensando como la versión a la mexicana, ¿no? Donde tendría que parecer que si no sufres, y si no te duele, y si no sangras, y si no te Exacto. salen ampollas en las manos, o sea, pareciera que entonces no es un buen trabajo, ¿no? Sí, 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 sí. Y sí, fíjate que tengo varios amigos músicos. Fíjate que tengo varios amigos músicos, estoy viendo lo que puso Areli. este, que justamente dicen eso, ¿eh? O sea, no es broma lo que tú estás diciendo. O sea, tengo varios amigos músicos y empiezan a decir, que es que si no salen ampollas, pues es que no toca chichingón, ¿no? Si las ampollas no sangran, pues es que no. O sea, y si no sudaste así súper cabrón, pues es que no. Y si no tienes así los dedos, ¿no? Lo que tienen los guitarristas aquí los dedos, pues es que no toca chido, ¿no? O sea, como esas cuestiones que tienen que ver con lo que tú dices, ¿no? O sea, si no sudas, o sea, no lo vale, ¿no? Entonces, Pero si no suda sangre, ¿no? si Casi, no, casi. sí, y lo vemos en la película, ¿no? O sea, creo que sí sudó sangre, ¿no? O sea, la mano ahí toda, o sea, meterla en el hielo, ¿no? Y o sea, son cuestiones que tú te quedas pensando y así como de, what? Nos dice por aquí, Vero, también después de Charlie Parker, ¿cuál será la motivación del maestro para seguir? Si no hay nada mejor que ser el creador de Charlie Parker, va a estar cañón encontrar algo que supere esta meta de vida. Y por eso él sigue moviéndose, ¿no? Lo corren de la universidad y vuelve a armar su orquesta. O sea, él sigue metido en esta ideación de Es que encontrarlo para poder ser, ¿no? creo que su producción tenía que ver con no encontrar a uno, o sea, sino seguir haciendo, porque Sean Casey, por lo que yo entendí en la película, fue alumno de Terence Fletcher y lo llevó a ser primera trompeta de Lincoln Center, ¿no? Entonces creo que él, su producción estaba arrojada a eso, ¿no? A encontrar Charlie Parkers y levantarlos y que fueran a tocar Lincoln Center, ¿no? Y cosas así, como para seguir manteniendo eso, justamente eso, ¿no? O sea, de lo que le regresa, ¿no? O sea, mira, pues este fue mi alumno, entonces yo lo impulsé allá, y entonces yo soy el maestro, ¿no? Y cosas así. Exactamente. Como dice aquí Areli, ¿no? Estos lapsus que menciona Andrés son interesantes, justamente la cuestión del olvido de las baquetas, ¿no? Que menciona Areli. Eh, un mensaje de escapada ante el mandato del otro, ¿no? Ujú. Pues Sí, bueno, pero yo creo que. lo que Dime, dice dime. Are, nada más para cerrar, que justamente cuando pasa eso de que se le olvida las baquetas, ahí es muy importante porque ahí Andrew no, o sea, a pesar de que tienes el lapsus, como que no dice, ok, pues ya las olvidé, será para la otra, o sea, esa posibilidad no está operando ahí, entonces olvidé las baquetas o sea, cometí un lapsus súper cabrón, pero tengo que ir por ellas, porque si no voy por ellas, entonces todo el esfuerzo que hice tocando el double time swing no vale la pena, entonces esta es mi pieza, entonces como yo me gané esa pieza tocando el double time swing, tengo que ir por las baquetas y tengo que regresar y tengo que tocarlas sí o sí, o sea, sabes también como esa cuestión no obsesiva, así como de, o no hay opción A, no digo, no hay opción B, solamente es A o A. Sí, yo agregaría, por ejemplo, en ese momento cuando olvida las baquetas y después se estrella en el carro, es como legitimizar eh, que en verdad es un emisario de que se lo merece y que él es el fregón porque Pregón. pudo, o sea, a pesar de la llanta ponchada del camión, a pesar de olvidar las baquetas, a pesar de voltearse el Choque. carro, a pesar de ir sangrando, es como volverlo legítimo, ¿no? Decir, ves, o Sí. sea, me lo merezco, cabrón. Estoy O entregado, ¿no? sea, son Aquí completamente. las mil y un formas que uno pueda cerrar la puerta con la mano adentro para decir, ves, o sea, sí lo merezco. Sí, aquí estoy, ¿no? O sea, Y para cerrar los comentarios, aquí dice Mariana, muchos de mis maestros de baile mencionan algo así, al enseñarle los morentones y ampollas, etcétera, oficialmente te daban la bienvenida al mundo del baile. Uy, pues sí, esas justamente cosas, eso que tiene que ver con la marca, ¿no? En el cuerpo, como lo que tú dices, o sea, legitimizar, o sea, si no tienes esa ampolla ahí, no eres, ¿no? O sea, bueno, como, pues ahí nos daría como para cuestionar, ¿no? Como para cuestionar si se es o no se es, o ya se era, pero más bien se quiere ser totalmente palacio. O sea, todas
esas cosas me parece que nos permite discutir esta película. Pues, mi estimado Andrés, muchísimas gracias. Quisiera Bien, nada más antes de despedirnos, eh, los platicar un comerciales. poquito sobre el comercial del próximo curso que vamos a tener el 5 de agosto, comienza, sobre la filosofía y el psicoanálisis. Va a ser un curso que vamos a estar platicando. Va a haber, es un curso internacional, ¿no? Va a haber diferentes maestros, eh, desde Argentina, Colombia, Costa Rica, México, y pues vamos a estar abordando algunas cosas, como lo que mencionamos hoy, por ejemplo, sobre la filosofía de Hegel, para poder entender un poquito del amo y el esclavo. Vamos a estar trabajando justamente un poco de Byung-Chul Han al final del curso para poder hablar sobre esta cuestión de la autoexplotación. Entonces vamos a hacer un recorrido desde los presocráticos hasta la filosofía de la posmodernidad. Pues vale mucho la pena. No sé ¿Puedo dar a si los quieres decir algo, maestros? Andrés. Claro, puedes nombrar ahí a los maestros. Bien, ¿Quién está? va a estar, evidentemente va a estar Daniel, que él y yo tenemos una historia particular con la filosofía. Siempre que me pregunta del Arge, y le digo, es que no sé, ya me dice, es que te has tomado ese curso 100 veces, y le digo, pues lo tomaré otras 100 veces si sea necesario, ¿no? Va a estar José Tapan, va a estar Mauricio González, va a estar el querido Ali, va a estar Luciano Lutreu de Argentina, Liora Strapchamsky, Laura Chacón, va a estar Jesús Ramírez de Querétaro, Juan Manuel Rodríguez, Alejandro Ledesma, Mauricio otra vez, Oswaldo Loera, un abrazo a Oswaldo, Natacha también va a estar y el gran maestro Sanén también. También mandar por ahí en el curso. Pues si se animan ahí que nos escriban, los que están interesados para el curso de filosofía, ¿vale? Sé que también andas ahí con cosas con lo que se está armando de Anudando, Andrés, entonces no sé si quieras comentar algo. Sí, también tenemos, estamos, bueno, falta mucho, pero ya con la pandemia, pues no sabemos si va a ser mucho o poco, como que de repente uno pierde la temporalidad en estas cuestiones de pandemia, pero en diciembre vamos a tener un congreso de psicoanálisis y religión, va a estar muy bueno, ya empezamos a hacer un poquito de difusión, pero le vamos a meter más a la difusión ahora a partir de entonces va a estar muy bueno, va a ser por Zoom, entonces también los vamos a esperar ahí, tiene un costo de inscripción de solamente 150 pesos, entonces los esperamos y estén pendientes en nuestras redes sociales, ¿no? En Adunando, en Casa Lef, en Grita, en Praxis, en Sepsis también, no sé si me escapa uno, en el Colegio Ipantli en Oaxaca, creo que ya no sé si me escapa uno, ¿no? Pero vamos a estar ahí subiendo muchísimo contenido de todo lo que vamos a estar haciendo a partir de hoy en todas nuestras lugares de trabajo, ¿no? En los que estamos. Buenísimo, pues mi estimado Andrés, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles de Cineclub y muchas Gracias a ti, gracias a Dani. todos los que nos acompañaron el día de hoy nos compartieron sus comentarios, sus inquietudes. Gracias a todos ustedes. Pues bueno, nos vemos el próximo miércoles y pues bueno, por aquí estamos. Un abrazo a todos. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, chicos. Bye.